Buenas noches, vamos a ver el tema mediastino. Las láminas han sido extraídas de la web y algunas del atlas de Nether, el cual les recomiendo. El mediastino es el espacio que existe bordeado por las dos pleuras de ambos pulmones. En él se encuentra todo lo que es el pericardio fibroso, el corazón adentro, los grandes vasos y varios de los órganos que vamos a describir ahora. El mediastino para su estudio se ha dividido en dos: mediastino superior y mediastino inferior. El mediastino superior se delimita por una línea, un plano imaginario que pasa por el borde inferior de T4 hasta el ángulo esternal. De ese plano imaginario hacia arriba se habla de mediastino superior y de ahí para abajo el mediastino inferior. Por tanto, el límite anterior del mediastino superior es la cara posterior del manubrio esternal. El límite posterior serían los cuerpos vertebrales desde T1 hasta T4. La abertura inferior sería ese plano imaginario que ya hablamos, y la abertura superior sería la abertura torácica superior, la primera costilla y el cíngulo que forman la clavícula con la escápula. En el mediastino superior encontramos varios órganos. Si nos vamos desde adelante hacia atrás, podemos encontrar parte del timo en algunas personas jóvenes que todavía tienen esta glándula, digamos. Debajo de él está el plano de los grandes vasos venosos, como podemos ver aquí, los troncos brachiocefálicos, que también los pueden encontrar en los libros, en los textos antiguos, como venas innominadas. Brachiocefálico derecho y brachiocefálico izquierdo. Siempre es un poco más largo el tronco brachiocefálico izquierdo, cruza la línea media, mientras que el derecho es un poco más corto. Luego de retirar, si pudiéramos retirar esta vena brachiocefálica, encontramos debajo el callado aórtico, ¿sí? Y entre los grandes vasos venosos y los grandes vasos arteriales que salen del callado aórtico se encuentran los nervios importantes del mediastino que vienen del cuello, como son el nervio frénico, que viene por la parte anterior del escaleno anterior y se cruza por el espacio que queda entre la arteria y la vena subclavia, para luego pasar bordeando, descansando sobre la pleura y bajar bordeando el pericardio. De la misma forma al lado contrario. El otro nervio importante es el nervio vago, que viene en el estrecho, en el ángulo que le forman la carótida y la yugular. Él pasa por delante de la arteria subclavia. Recordemos que ahí hace salidas el nervio laringio recurrente, en ese nivel, en el lado derecho. Luego ese tronco vagal se va bordeando la tráquea a buscar el esófago. En el lado izquierdo, el nervio vago viene en el ángulo de los dos vasos que ya nombramos, pasa por delante del callado aórtico y el nervio laringio recurrente bordea y se devuelve. Luego de allí el nervio vago izquierdo va a buscar lo mismo al esófago en el lado izquierdo, y el nervio frénico que ya habíamos hablado. Si retiramos los grandes vasos arteriales, que serían en el lado derecho el tronco brachiocefálico derecho y en el lado izquierdo la carótida primitiva y la subclavia izquierda, encontramos la tráquea, que aquí se puede ver llegando al tórax, entrando desde el cuello hasta el tórax, para dividirse más o menos a nivel de T3, T4, se divide en bronquios fuente derecho e izquierdo. Allí pues está detrás de los grandes vasos. Y detrás de la tráquea estaría el esófago, y detrás del esófago estaría el conducto torácico, y a los lados de él, ya sobre la reja costal posterior, estarían las cadenas simpáticas. Serían las estructuras del mediastino superior. Aquí podemos ver las cadenas simpáticas, podemos ver ya la aorta. Esta ya es una porción del mediastino inferior o mediastino posterior. El mediastino, devolviéndonos acá, el mediastino inferior se puede dividir en anterior, medio y posterior. El mediastino anterior corresponde a esta franja pequeña, casi virtual, entre la pared posterior o la cara posterior del esternón y la pared anterior o cara anterior del pericardio fibroso. Allí se encuentran algunos vestigios de timo todavía y tejido areolar, tejido graso. En general pues es muy poco estructura lo que hay allí. El mediastino medio, propiamente dicho, es el pericardio con todo su contenido, el corazón, obviamente, y el nacimiento de los grandes vasos. Y el mediastino posterior es el que está limitado arriba por el plano que ya nombramos, atrás por los cuerpos de las vértebras T5 a T12, ¿sí? Tendría todo este espacio hasta acá, adelante por la pared posterior del pericardio fibroso y la pared vertical del diafragma, ¿cierto?
y a los lados por ambas pleuras. Entonces en ese mediastino posterior vamos a encontrar obviamente el esófago, que ya lo quitamos, aquí ya fue retirado, el esófago. Vamos a encontrar posterior y un poco a la izquierda la aorta torácica descendente, la aorta descendente torácica. Vamos a encontrar el nacimiento de las arterias intercostales posteriores que provienen de ella. Y vamos a encontrar las cadenas simpáticas toracolumbares como se ven allí. Cada una haciendo su comunicación con los nervios espinales que junto con la rama intercostal y la vena intercostal posterior, ellos se organizan de forma de que quede la vena debajo de la costilla, vena, arteria, nervio. O sea, por eso la mnemotecnia es VAN, ¿cierto? Los vasos intercostales van, vena, arteria, nervio, en cada una de esas. Podemos ver las comunicaciones con las cadenas simpáticas y estas son las venas que vienen siendo los sistemas ácigos y hemiácigos y la aorta torácica. Aquí vemos cómo salen las arterias intercostales, las ramas posteriores para la musculatura dorsal. La parte inferior del mediastino, aquí sería el mediastino medio, este sería el mediastino posterior, de pronto el piso del mediastino posterior, y aquí se ve como el esófago, la aorta, el tronco torácico, el conducto torácico y los conductos de las venas ácigos y los simpáticos torácicos. Vemos una vista desde el lado derecho, en el cual vemos el sistema ácigos que recibe todas las intercostales posteriores. Aquí está lo que les decía de VAN, van, vena, arteria, nervio. Vemos la cadena simpática toracolumbar, sus comunicaciones, aquí están saliendo los nervios esplásmicos y vemos cómo la vena ácigos hace un callado sobre el bronquio fuente derecho, más o menos a nivel de T4. O sea que ahí donde termina el mediastino inferior, ella hace un callado y monta al bronquio fuente derecho para dirigirse de la vena cava superior. Ese es como lo más llamativo. Aquí podemos ver las intercostales superiores, primera y segunda intercostal. A veces, y aquí en este caso la tercera, todas drenan en ese callado. A veces drenan directamente al tronco brachiocefálico derecho. En la vista desde el lado izquierdo podemos ver el callado de la aorta que monta al bronquio fuente izquierdo. ¿Sí? Es el homólogo de la ácigos al lado derecho. En el lado izquierdo se ve el callado de la aorta, aquí se ve el nervio vago dando el anillo recurrente y cómo se va a buscar el esófago. Aquí podemos ver también los frénicos, que los frénicos se van a acompañar de unas arterias y venas pericardiofrénicas que van a irrigar parte del pericardio y también van a ayudar a irrigar parte del diafragma. Aquí la cadena simpática y lo mismo en este lado, el sistema ácigos del lado izquierdo, que está llamado la hemiácigos accesoria. Ella también recibe la mayoría de las intercostales, casi siempre a partir de la intercostal tercera, de la segunda o la tercera intercostal, para desembocar más o menos a nivel de T7 en la ácigos, o como en este caso la 1, la 2 y la 3 con un tronco común que va directo a la vena brachiocefálica izquierda. Vamos a hablar del esófago. El esófago es un tubo muscular que lleva el alimento desde la faringe hasta el estómago. El esófago está situado por detrás de la tráquea, como ya habíamos dicho, y a nivel de la bifurcación de esta, también está bordeado en su parte izquierda por el callado aórtico y el comienzo de la aorta descendente, la aorta torácica. Eso hace que se desplace un poco y genera uno de los estrechamientos del esófago. Luego la aorta tiende a hacerse posterior a él y los nervios vagos, como ya les decía, van a buscar los lados del esófago para formar los plejos esofágicos con gran cantidad de comunicaciones. En este caso los vagos van a aportar el componente parasimpático y los nervios de la cadena simpática van a aportar componente simpático. Aquí podemos ver cómo ya pasa un hiato en el diafragma, que es el hiato esofágico, para hundirse o continuarse con el estómago. El esófago tiene más o menos unos 25 centímetros de longitud, más los 15, 16, 17 que puede tener de largo desde la arcada dentaria. Eso es importante al momento de pasar una sonda nasogástrica. Tiene un esfínter superior y un esfínter inferior, que no son esfínteres anatómicos verdaderos, sino músculo en forma de ojal. En este caso, músculo cricofaringio, que hace parte del constrictor inferior, y en este caso, los músculos del esfínter esofágico inferior, que corresponden a músculos del mismo diafragma, pero no son un esfínter anatómico como tal, sino fibras del otro músculo que
tienden a hacerle un hiato y producen los esfínteres. El otro estrechamiento, además del esfínter inferior y el esfínter superior e inferior, el otro estrechamiento es el aórtico bronquial o broncoaórtico, que ya lo habíamos nombrado. Estos son los tres estrechamientos del esófago importantes en los casos de cuerpos extraños. Aquí la relación que tiene con la tráquea y la aorta, como pueden ver. Aquí esta es una vista posterior, el esófago en la mitad continuando la faringe, aquí los lóbulos de la glándula tiroides, aquí los primeros ramos de las subclavias y de la carótida, y aquí como la aorta tiende a hacerse posterior. Esta también es una vista para ver las relaciones entre ambos órganos, la relación esófago-tráquea, la membrana y las fibras fibroelásticas que hay entre el esófago y la tráquea. Este es un corte a nivel de cuello, como lo muestra aquí la imagen, donde se puede ver el esófago, que no es una cavidad tubular cilíndrica, sino que es una cavidad aplanada en sentido anteroposterior, permanece cerrada, digamos, y solamente se abre para el paso de los alimentos con el peristaltismo. Aquí la continuación de lo que es la faringe con el esófago, las últimas fibras del músculo constrictor inferior, que son las fibras cricofaringes, se van a continuar con la musculatura lisa longitudinal del esófago. Aquí la unión de esófago con estómago, también lo que les decía del diafragma, como le hace un ojal que se llama el hiato esofágico, y el cambio de la mucosa del esófago a la mucosa gástrica, que se llama cardias, que es esta partecita de acá. Entonces, en resumen, el esófago está irrigado por las esofágicas superiores de la tiroidea inferior, las esofágicas medias que vienen de arterias bronquiales, de la misma aorta torácica y las intercostales, y unas arterias esofágicas inferiores que provienen de la frénica inferior y la gástrica izquierda, que vamos a ver más adelante. El drenaje corresponde más o menos a los mismos nombres: venas esofágicas de la tiroidea inferior, bronquial, de las ácigos y a las gástricas. Allá va a drenar toda esa sangre. Y la inervación de los nervios vagos y las cadenas simpáticas que forman los pliegues esofágicos anterior y posterior. Aquí están las venas, las arterias esofágicas directas de la aorta, algunas de las ramas de las bronquiales que también van al esófago, y aquí vemos como la arteria gástrica izquierda también da otras ramas para el tercio inferior que se anastomosan con estas otras que provienen de la arteria aorta. Aquí están las bronquiales, aquí se ven también las ramas esofágicas directas de la aorta, aquí una aproximación de la gástrica izquierda. Las venas del tórax y del esófago van a drenar a la cava superior a través de los sistemas ácigos, algunas directamente, otras a través de los sistemas ácigos. El sistema ácigos, que es esta vena que ustedes pueden ver aquí, y estas otras venas que son accesorias de esta, se puede esquematizar de la siguiente forma. La vena ácigos se forma a partir de la vena lumbar ascendente, que proviene de la ilíaca primitiva derecha. La vena lumbar ascendente se anastomosa con la vena subcostal, que es la última vena pues, de la reja costal, y forman la vena ácigos. En algunos textos la van a encontrar como ácigos mayor. La vena ácigos entonces asciende paralela a la columna vertebral y va a ir más o menos hasta el nivel de T4, donde hace el callado de la vena ácigos, que ya les mostraba en la lámina anterior. En ese callado a veces recibe a las intercostales 2 y 3, las venas intercostales 2 y 3, otras veces estas venas drenan directo al tronco brachiocefálico derecho o a la cava superior. La primera vena intercostal generalmente drena al tronco brachiocefálico derecho directa o a la subclavia. En el lado izquierdo existe lo mismo, la vena subcostal izquierda se une con la lumbar ascendente izquierda, forman la vena hemiácigos. En algunos textos la van a encontrar como ácigos menor. Esa hemiácigos, más o menos a nivel de T8, tiende a anastomosarse o a pasarse hacia el lado derecho para desembocar a la ácigos. Algunas personas tienen esta otra porción para las venas intercostales cuarta, quinta, sexta y séptima, y esta porción de vena, que se llama hemiácigos accesoria, tiende a drenar más o menos a nivel de T7. A veces se unen estas dos para drenar en un solo tronco. Las intercostales 3, 2 y 1 tienden a drenar directamente a la brachiocefálica izquierda. Aquí, como podemos ver, hay unas comunicaciones importantes entre la cava inferior y la ácigos, y en el lado izquierdo entre la renal y la ácigos, ¿sí? Eso puede servir para casos de obstrucción del sistema venoso, para que haya comunicación de esa sangre por esas comunicantes. Cuando hay otro tipo de obstrucción, también se pueden dar
comunicaciones a través del esófago, de la circulación del estómago con la del esófago, y ahí es donde vienen a formarse las venas, las varices esofágicas. Los linfáticos del esófago van a drenar al conducto torácico. El conducto torácico es este conducto que se ve acá. Lo vamos a ver esquematizado de esta forma. Vienen unos troncos lumbares derecho e izquierdo que provienen de los miembros inferiores. Ellos reciben aquí troncos intestinales y se forma un abultamiento que se llama la cisterna del quilo, que está más o menos a nivel de L1. Desde ahí se puede decir que nace el conducto torácico, va adherido a los cuerpos vertebrales de la columna torácica y se va pasando paulatinamente, más o menos a nivel de T6, T5, va cruzando hacia el lado izquierdo para pasar por detrás de los vasos y drenar en el confluente yúgulo subclavio izquierdo. Allí recibe tronco yugular izquierdo, tronco subclavio izquierdo y tronco broncomediastínico izquierdo, que son los que reciben todos los linfáticos del miembro superior izquierdo, de la mitad izquierda de la cabeza y del cuello y de todos estos órganos broncomediastinales izquierdos. En el lado derecho hay un conducto un poco más pequeño y más corto, que es el tronco linfático derecho, y ese recibe al tronco yugular derecho, el subclavio derecho, el broncomediastínico derecho. Todos estos van a drenar en el confluente yugular subclavio derecho. Entonces la linfa del miembro superior derecho, en mi cuello y en mi cara, en mi cráneo derecho, drenan al conducto torácico, al conducto linfático derecho, mientras que todo el resto del cuerpo drena al conducto torácico. La inervación, los nervios del tórax, en este caso relacionados con el esófago, pues provienen de los nervios vagos, que ya los habíamos visto, que forman un plexo. El nervio vago izquierdo tiende a volverse anterior y forma lo que se llama el tronco vagal anterior, mientras que el nervio vago derecho se va hacia posterior y forma el tronco vagal posterior. De los troncos simpáticos, de las cadenas simpáticas, salen muchas raíces que van a formar plexos cardíacos, plexos bronquiales, traqueales, que van a llevar el simpático a esos órganos del tórax, y salen unos ramos que van a ser muy importantes, que son los nervios esplácnicos torácicos, que se dirigen a la inervación del abdomen. Vamos a verlo en este esquema. Aquí está el abdomen, digamos, ahí como en transparencia está el hígado, el vaso, y aquí vemos el plejo celíaco. Está la aorta torácica, aquí ya pasó, más o menos aquí pasa el diafragma, y viene a salir aquí el tronco celíaco, las arterias renales y de ahí para abajo pues todos los vasos de la aorta. Entonces podemos ver aquí los ganglios celíacos a ambos lados, el mesentérico superior y los aórticos renales. Entonces, volviendo a los simpáticos torácicos, T7, T8, T9 van a formar entre sí un nervio que se llama el nervio esplácnico mayor, que va a llevar sus fibras básicamente a los ganglios celíacos. De T10 y T11 van a salir el esplácnico menor, que va a ir principalmente hacia el ganglio mesentérico superior, y de T12 se va a formar el esplácnico imo, que va a ir a los ganglios aórticos renales. Obviamente estas fibras se van a entrecruzar y se van a comunicar y van a recibir también obviamente ramas de los plejos vagales. Entonces el simpático más el parasimpático del vago, de aquí para adelante, van a encargarse de toda la inervación autónoma del sistema digestivo. Ahí está el nervio esplácnico mayor, T7, T8, T9, esplácnico menor, T10, T11, y esplácnico imo, T12. Pueden haber variaciones, ¿no?, anatómicas. Muchas personas tienen diferentes las raíces, o de pronto no se forman en las mismas raíces, pero en términos generales esa es la disposición. Aquí se puede ver ya la lámina pues más completa con todo el plejo esofágico y cómo los nervios aquí van formando los nervios esplácnicos que van a penetrar para ir al abdomen. Esta es una imagen cadavérica en la que se ve la vena ácigos, aquí la vena ácigo haciendo su callado, aquí vemos el conducto torácico y vemos aquí las intercostales, por aquí está la cadena simpática. Aquí están los troncos vagales, variaciones muchas pueden haber, y acordémonos que también hay una inervación intrínseca que está por el plejo muscular de Auerbach y omnientérico y por el plejo submucoso de Meissner. Este es el mediastino una vez más, un corte un poco superior en el que vemos esófago y los grandes vasos del tórax.